Hola, bienvenidos para continuar con el curso de cálculo diferencial a distancia. Ahora toca el tema 2.4 de límites al infinito. Vamos a seguir trabajando todavía con límites, pero ahora ya vamos a ver en particular el tema de límites al infinito. Nosotros ya habíamos visto una serie de límites y definiciones, incluso también intuitivas, como la que vamos a ver ahorita, pero de límites cuando x tendía a un valor. Incluso habíamos visto también algunos límites que llamábamos límites infinitos. Y en este caso vamos a ver límites en el infinito. Son diferentes a los que ya habíamos visto antes. Ya habíamos estado discutiendo en temas anteriores sobre qué pasaba si una función se hacía muy grande o muy pequeña el valor de mi función si yo me acercaba a un valor particular de x. Decíamos la función crece ilimitadamente o decrece ilimitadamente, entonces yo tenía un límite que era igual a infinito. En este caso los límites son al infinito y son diferentes. Ahora x es la que va a ser o va a tomar un valor muy grande o un valor muy pequeño, y yo quiero ver a qué valor se acerca o qué altura tiene mi función cuando yo hago la x muy grande o yo hago la x muy pequeña. Y esa es una definición intuitiva de lo que se llama el límite en el infinito, cuando yo el valor de x lo tomo o muy grande o muy pequeño. Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos límites infinitos era porque mi función tomaba un valor muy grande o muy pequeño, y era cuando teníamos asíntotas verticales. En este caso, los límites en el infinito nos van a decir cuáles son, pero ahora las asíntotas horizontales de mi función. Vamos a explicar esto de las asíntotas. Si yo tengo que cuando crece mucho el número x, mi función se va acercando a un número L constante, o va teniendo una altura constante. Conforme yo aumento mucho el valor de x, digo que el límite de f de x cuando x tiende a infinito vale L, y L va a ser una asíntota horizontal de mi función f de x. Lo mismo pasa, pero cuando yo hago que los valores de x tiendan a menos infinito, si yo hago valores muy pequeños de x negativos, entonces yo me fijo qué altura va tomando mi función cuando yo crezco el valor de x muy grande pero negativo. Entonces estos serían las asíntotas horizontales, ya sea a más infinito o a menos infinito, ver qué altura toma mi función cuando yo crezco o decrezco mucho el valor de x. Las propiedades de los límites en el infinito son dos muy importantes. Cuando yo tengo una función racional del tipo una constante entre una x a una potencia positiva, entonces yo digo que si x tiende a infinito, la fracción k sobre x a la r es igual a 0. Esa es una de las definiciones importantes. Otra también es para los límites en el infinito. Otra definición importante también es si yo tengo una función otra vez racional, pero ahora cuando yo me acerque a menos infinito, aquí lo estoy tomando para valores de r que son negativos, entonces el límite vale 0. Vamos a verlo aquí. A otras funciones también importantes. Entonces cuando yo divida un número constante entre un número muy grande que tiende a infinito, el resultado va a ser 0. Y cuando yo divida un número constante entre un número muy pequeño, negativo, el resultado va a ser 0. Aquí
Otras funciones que yo puedo obtener en los límites en el infinito son, por ejemplo, la función exponencial. Cuando yo me acerco a valores de x que tienden a menos infinito, el valor de la exponencial vale 0. Esto de los límites de la exponencial, incluso cuando la x es muy muy grande pero no a números positivos, el límite se va a infinito. Estos límites son muy sencillos de aprenderse cuando nosotros vemos la gráfica de la función exponencial. Aquí la tenemos. Si ustedes recuerdan, esta es un recorte de el formulario general de la página 4. En esta vienen la gráfica de exponencial de x y logaritmo de x. Primero analicemos la exponencial. Cuando el valor de x se hace muy muy grande, la exponencial también va a crecer, 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 crecer cada vez más. Entonces, en el límite, cuando la x tiende a más infinito, la función también crece mucho. Aquí sigue creciendo. Entonces se va a más infinito, que es este límite que aquí nos marcan. Más infinito cuando yo voy a valores de x muy grandes. Y si yo me voy a valores de x a menos infinito, si se fijan, aquí mi función va pegándose cada vez más al eje x. Entonces, aquí la altura de mi función se va a 0. Por eso este límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x vale 0. Aquí otros límites que también podemos observar en la misma gráfica del formulario general es la del logaritmo. ¿Qué pasa con el logaritmo cuando me voy a números muy grandes? Vamos aquí a borrar esto para alcanzar a ver. Si yo me voy a números muy grandes, el logaritmo va creciendo despacito, pero también se va a números muy grandes cuando ya la x la hago muy grande o que tienda a infinito. Por eso, este límite vale infinito. Luego, ¿qué pasa si yo me voy a menos infinito con la función exponencial? Digo, no, la logaritmo, ¿qué pasa? Esta se va haciendo asíntota, pero al valor de y igual con 0. Pero es una asíntota vertical, ¿sí? Para cuando yo tengo valores aquí cercanos a 0, pero por la derecha, 0 más, ahí casi no se alcanza a ver, pero es 0 más, mi límite se va a menos infinito, que es este comportamiento asintótico que se muestra aquí. Esta es la gráfica de la función logaritmo. Aquí baja y se va hasta menos infinito. ¿Sí? Voy a borrar para que se vea. La gráfica se va a menos infinito. Entonces, estos límites son importantes de los límites en el infinito de algunas funciones exponenciales y logarítmicas. Si nosotros tuviéramos ahorita vamos a analizar estas otras dos gráficas, la de e a la menos x, qué pasa cuando yo me voy a menos infinito y a más infinito. Esa la puse aquí. Esta es la gráfica de e a la menos x. Lo que va a pasar es una transformación, se hace espejo de e a la x. Ahora mi función e a la menos x es esta. Y entonces, si yo quiero sacar el límite cuando la función e a la menos x se va a infinito, yo aquí tengo para acá los valores muy grandes de x a más infinito, yo me fijo que la altura de mi función se va haciendo cada vez más pequeña, se junta aquí y se hace una asíntota horizontal con el eje x. ¿Qué pasa con la función e a la x en menos infinito? Yo me voy a menos infinito, para acá,
y mi función, si se fijan, va creciendo cada vez más. Entonces se va también a más infinito. ¿Qué son estos límites o estas propiedades que aquí e a la menos x cuando tiende x a menos infinito da infinito y e a la menos x cuando la x tiende a infinito da 0? Aquí tenemos la demostración de esas propiedades. Les digo que es muy importante saber obtener límites con las gráficas de la función. No es tan difícil si nos acostumbramos un poquito a checar las gráficas. Por ejemplo, estas son las funciones logaritmo de diferentes bases. Aquí está el logaritmo base e, que es el logaritmo natural, pero vemos que el comportamiento de los logaritmos de otras bases se parece mucho al del logaritmo natural, y esas son las exponenciales también con otras bases. Este es base e, ¿sí? Y los comportamientos son muy parecidos. Aquí aparecen, es importante también acordarnos que en este formulario aparecen estos límites que les digo es importantes, de la e a la x cuando x tiende a menos infinito, que vale 0, de e a la x cuando x tiende a más infinito, que es infinito, del logaritmo cuando x tiende a 0 pero por números mayores que 0, que da menos infinito, está aquí, está bajada esta función, y el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x, que es acá cuando mi función va creciendo mucho conforme yo crezco el valor de x. ¿Sí? Entonces, estos límites son importantes, hay que acordarnos que aparecen en la página 4 de nuestro formulario general, porque les digo, como aparecen con frecuencia, es bueno que los tengamos en cuenta. Vamos ahora a ver unas técnicas que se utilizan para obtener límites en el infinito. Una de las técnicas que se utiliza, si nosotros hacemos sustitución directa, que es algo que ustedes, ahora que he estado revisando las tareas, hacen con mucha frecuencia, ven un límite y quieren sustituir el valor de x y obtener el valor del límite. A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer, depende mucho de mi función a la que le estoy sacando el límite. Cuando yo sustituyo aquí, por ejemplo, me quedaría infinito al cubo menos infinito al cuadrado más 1. Esto se va a infinito en el numerador. Igual en el denominador también se va a infinito. Entonces me queda una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, para calcular el límite, lo que se hace es, vamos a ver en el denominador cuál es la potencia más grande de la x que aparece. Por ejemplo, aquí tengo una función racional, tengo un polinomio de grado 3 arriba y un polinomio de grado 3 abajo. Yo me voy a fijar en el denominador, que es en el de arriba, este de aquí, cuál es la x de mayor potencia que aparece en el denominador. En este caso es la x al cubo, y entonces yo lo que voy a hacer, esta técnica se va a tratar de dividir el polinomio del numerador entre x al cubo, que es la x de mayor potencia, y para que no se me altere mi función racional, también lo voy a hacer en el denominador. Luego, lo que se pasa a hacer es que la fracción, tengo aquí un trinomio entre un monomio, se va a separar. Este 2x cúbica entre x cúbica me queda 2. Este 3x menos 3x cuadrada entre x cúbica me queda 3 sobre x. Y aquí este 1 sobre x cúbica me queda 1 sobre x cúbica. ¿Sí? Y luego lo mismo voy a separar en 3 fracciones aquí en el denominador también. Hago 7 entre x cúbica menos 4 entre x cuadrada, porque aquí una x se cancela con una x. Y esta x cúbica se cancela con esta x, entonces me va a quedar nada más el 5. Y luego ahora sí, ya que hicimos esta división
del polinomio de arriba entre x cúbica y el polinomio de abajo entre x cúbica, lo que se hace es evaluar infinito. Entonces aquí yo me quedo, la x la pongo como infinito. Infinito al cubo dijimos también es infinito, es una de las propiedades que ya analizamos en temas anteriores. Infinito al cubo también es infinito, infinito al cuadrado queda infinito. Y entonces un número constante entre infinito, si ustedes se acuerdan cuánto valía, aquí estaba la propiedad que les decía que era la que vamos a estar trabajando. Un número constante entre infinito a cualquier potencia vale 0. Entonces esta es la que vamos a ocupar. Y entonces, perdón, aquí esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, este se va a hacer 0 y este se va a hacer 0. Simplificamos y podemos encontrar el valor del límite en el infinito. Se llama una técnica donde vamos a dividir entre la potencia más grande del denominador, ¿sí? Esa es una técnica para encontrar los límites en el infinito. Esa es una técnica, no sé por qué, pero siempre se acuerdan de ella y siempre estos límites les quedan bien. Voy a continuar con un ejemplo. Vamos a continuar ahora con el ejemplo 48 de los ejercicios de repaso. Tengo que me piden el límite cuando x tiende a infinito de esta función racional. Tengo un polinomio de grado 3 entre un polinomio de grado 3. Entonces yo me fijo del denominador, la x de mayor potencia es la de grado 3. Entonces esta técnica que acabamos de ver dice que tenemos que dividir el denominador entre x al cubo y el numerador también, para que no se me altere mi fracción. Entonces yo aquí simplifico, esta x cúbica con esta x cúbica me queda 2, esta x cuadrada entre esta x cúbica me queda menos 3x, y así me voy simplificando todas las fracciones. Este 6x entre este x al cubo me queda 6 entre x cuadrada, y este menos 2 entre x cúbica me queda menos 2 entre x cúbica. Igual separo cada una de las fracciones. Esto se puede hacer porque aquí tengo un trinomio entre un monomio, yo puedo simplificar cada una de las fracciones. Y luego ya lo que hago es aplicar, no sé si se acuerdan, la propiedad 6 de que yo tengo el límite de una función racional, yo saco el límite del numerador entre el límite del denominador. Aquí es donde llega el momento de evaluar los límites. El límite de una constante es la constante. Aquí evalúo infinito. Aquí me queda infinito al cuadrado, que es infinito, infinito al cubo, que es infinito. Igual en el denominador. Y ya sabemos que estas fracciones que tienen infinito en el denominador, todas se van a hacer 0. Y me quedo con los valores de las constantes. Simplificamos y obtenemos el valor del límite. Entonces, se fijan, es una técnica sencilla, solamente tengo que ver cuál es la potencia de x, la x de mayor potencia, perdón, del denominador. Y se divide el numerador y el denominador entre esa potencia, se simplifica, luego evaluamos en infinito, nos acordamos de la propiedad de que una constante entre un número muy grande en el límite vale 0, y entonces tenemos el valor del límite ya simplificado. Vamos ahora a utilizar esta misma técnica para el problema 46. ¿Sí? Yo me fijo en la x de mayor potencia en el denominador. Si se fijan, esa es x a la 1. Entonces yo voy a dividir en el numerador entre x a la 1 y en el denominador también entre x a la 1.
Aquí separo en dos fracciones. Queda 4x entre x, me queda 4 y 1 sobre x, 1 sobre x. Y aquí abajo yo voy a hacer un truquito que es esta x que está aquí, la voy a meter en a la raíz como al cuadrado, es álgebra. Y entonces para poder simplificar aquí también y volverlo una fracción. Entonces aquí tengo un binomio entre un monomio, yo separo en dos fracciones. Aquí tengo estas dos fracciones. Y entonces, ya que tengo las fracciones, yo puedo ya evaluar en infinito. Estas divisiones entre infinito se hacen 0. Y aquí simplifico, me queda este 4 y la raíz de 1 que vale 1. Y obtengo el límite, se llama al infinito. Son diferentes a los límites infinitos que les decía. Los límites infinitos es cuando el resultado me queda infinito. Aquí no, el valor de x es el que se va a infinito. Vamos a ver otra técnica para los límites en el infinito. Esta técnica también se utilizó en los límites infinitos o con una determinación 0 entre 0. Yo aquí voy a usar la racionalización. Es también una técnica de racionalización. Yo voy a multiplicar este término que yo tengo aquí, una raíz, por su conjugado, de tal manera que yo pueda tener esta diferencia de dos términos, binomio. Yo lo voy a multiplicar por el mismo binomio, pero con el signo opuesto, su conjugado, de tal manera que me quede diferencia de cuadrados. Eso lo que va a hacer, el efecto que va a hacer es que va a quitar esta raíz y luego ya vamos a poder evaluar el límite. Si se fijan, yo multiplico por el conjugado de este binomio, multiplico y divido. Todo esto, este número vale 1, entonces yo estoy multiplicando mi función por 1 y no se afecta cuando yo multiplico por 1. Pero al multiplicar por este 1 especial para racionalizar, lo que yo hago es, si se fijan, como es una binomios conjugados, cuando yo multiplico este término por ¿sí? Usando esta fórmula me queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y luego ya nada más tendría que poner entre este factor que está aquí abajo, y lo dejamos igual. Y luego ya podemos evaluar en menos infinito y obtener el valor del límite. Vamos a mostrar la técnica de racionalización con un problema, el problema 50 de los ejercicios de repaso, donde si se fijan aquí tengo igual un binomio, ¿sí? Y aquí tengo una raíz, entonces yo voy a usar la técnica de racionalización, multiplicando por este 1, al multiplicarlo por este binomio, no se me va a alterar el resultado, entonces este 1 lo que va a hacer es completar este binomio, aquí está positivo con este negativo. Al multiplicar los dos binomios que son conjugados me queda diferencia de cuadrados, entonces yo voy a tener el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. Y entonces yo voy a eliminar esta raíz con este cuadrado y aquí elevo al cuadrado y esta raíz se cancela. Y este término de aquí de abajo, que no estoy multiplicando, aquí lo dejo multiplicar. ¿Sí? Nada más los que se van a hacer diferencia de cuadrados es estos binomios, que tiene el signo menos y este que tiene el signo más. Y esta diferencia es la que estamos colocando aquí como resultado. Luego simplificamos, aquí hay que tener mucho cuidado con este signo. Este signo afecta a los dos términos dentro del paréntesis. No sé por qué, pero aquí siempre causa error.
de que nada más le cambian el signo al primer término y no al segundo, entonces los dos cambian de signo, eso es importante, ahí es donde a veces se equivocan. Simplificamos esta x cuadrada menos x cuadrada, se cancela y me queda el menos 3, y luego ya lo que hago es esta función racional, lo divido entre la x de mayor potencia en el denominador. Entonces divido entre x, aquí igual la x la voy a meter en la raíz como al cuadrado, separo en dos fracciones y luego ya nada más evalúo en infinito. Lo que evaluamos en infinito queda 0 y aquí me queda 0 y la raíz de 1 que vale 1 y este 1 aquí sumando, y aquí me queda 0 entre 2. Este 0 entre 2 no es una forma indeterminada porque yo sí sé cuánto vale el 0 entre cualquier número que no sea infinito, que no sea 0, porque me quedan formas indeterminadas, pero si es una constante aquí abajo, cualquiera constante, el resultado sería 0. Entonces, de esta forma, con esta técnica, podemos encontrar el valor del límite. Vamos ahora, me piden ya la combinación de que encuentre asíntotas verticales y horizontales para las gráficas de las funciones y me piden trazar la gráfica. Entonces yo tengo aquí en el problema 56 una función del tipo racional. Entonces, para yo encontrar su dominio, lo que hago es que el polinomio que esté aquí abajo yo lo igualo a 0 para saber en qué valores de x mi denominador se hace 0. Estos números, los otros valores de x que hacen que el denominador sea 0, los tengo que quitar del dominio, que es el 0 y el 2. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los números diferentes a 0 y a 2. Así se ponen diferentes a 0 y a 2. O yo puedo hacer, aquí está el dominio desde menos infinito hasta antes que 0 o sin incluir el 0, de 0 a 2, sin incluir el 0, sin incluir el 2, y de 2 a infinito, sin incluir el 2 y el infinito no lo incluyo tampoco, ni el menos infinito. Entonces yo ya saqué el dominio. El dominio son todos los números que son diferentes a 0 y diferentes a 2. Tabulamos, si quieren, en cada una de las secciones de mi dominio, yo puedo darle valores a la función y entre más valores les dé, pues van quedando mejor. A veces en estas funciones racionales yo les decía, tengo que darle más valores a mi función para ver qué pasa cerca de estos números que son asíntotas. ¿Se acuerdan que los números que hacían 0 aquí en el denominador los llamamos asíntotas verticales cuando estuvimos tratando la gráfica de funciones? Esta es la gráfica de la función que estamos trabajando. Yo aquí la elaboré en GeoGebra. Ustedes, me acordé de que ustedes tienen ya bajada la aplicación de GeoGebra para sus celulares o para sus máquinas. Entonces, y tienen algo de experiencia, sí vi que estaban graficando en GeoGebra. Entonces empecé a usar GeoGebra para las gráficas. Nosotros tenemos que las funciones, en este caso, tengo una función racional y donde mi denominador se hace 0, tengo mis asíntotas verticales. Eso ya lo habíamos trabajado cuando estudiábamos funciones racionales. Entonces, yo aquí puedo ver la asíntota vertical en 0, que es esta. Entonces la escribíamos con líneas punteadas, así la graficábamos. Y otra asíntota vertical en 2. Entonces aquí también podemos poner una línea punteada en 2. Y si vemos cómo mi función al acercarse
a 2, pero por números mayores que 2 se va a más infinito. Por números mayores que 2, mi función se va a más infinito. Por números menores a 2, me estoy acercando ahora por la izquierda, se va a menos infinito mi función. Luego, en la otra asíntota en 0, si yo me acerco por números mayores que 0, mi función se va también a menos infinito, y cuando yo me acerco por números menores que 0, si se fijan, mi función también se va a menos infinito. Entonces tengo una asíntota vertical en 0 y otra en 2. Para sacar las asíntotas horizontales, aquí están las verticales. ¿Se acuerdan cuando yo me acercaba a un número y mi función crecía o decrecía mucho? En este caso, por ejemplo, en 0, las dos se van a menos infinito, por eso el límite cuando x tiende a 0, tanto por números mayores como por números menores a 0, da menos infinito, que es este de aquí. Entonces el límite existe y es menos infinito porque estos dos límites son iguales. ¿Sí? También puedo sacar el límite cuando me acerco a 2. ¿Sí? Cuando me acerco a 2 por números mayores que 2, por la derecha, mi función se va a más infinito. Cuando me acerco a 2 por números menores que 2, mi función se va a menos infinito. Entonces estos dos límites no son iguales, por lo tanto el límite cuando x tiende a 2 no existe. ¿Sí? Pero dijimos que las asíntotas verticales es cuando tengo límites infinitos, ya sea por la derecha o por la izquierda. No necesariamente tiene que ser por los dos lados. Si aquí yo tengo una asíntota, mi función se va a pegar. Se va a pegar a un valor. ¿Sí? Se va o va a crecer mucho conforme yo me acerque a un valor determinado de x. En este caso x igual a 2. Esas son asíntotas verticales. Vamos a ver para las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son los límites en el infinito, como los que estamos ahorita haciendo en este tema. Yo quiero ver qué pasa con la función cuando yo hago el valor de x muy grande, o cuando yo hago el valor de x que tienda a menos infinito. Entonces, si se fijan, esta es la gráfica de la función. Entonces yo me fijo qué pasa con mi función cuando yo tengo valores de x muy grande, pues toma el valor de la altura de 0. ¿Sí? Coincide con el eje x. Entonces vale 0. Entonces en y igual 0 tengo una asíntota horizontal. ¿Qué pasa si yo hago el valor de x que tienda a menos infinito? Cuando x tiende a menos infinito, si se fijan, aquí va mi función. Ahora de valores negativos, aquí se va pegando también. Y va teniendo una altura también de 0. Entonces realmente tengo una asíntota horizontal en 0. Yo aquí la puse con líneas punteaditas, donde tengo mi asíntota horizontal, eso que va con azul. Entonces yo tengo en esta gráfica de esta función dos asíntotas verticales, ¿sí? En x igual 0 y en x igual a 2. Y tengo una asíntota horizontal en y igual a 0. La ecuación de las asíntotas verticales son valores de x, ¿sí? Así, un valor x igual a una constante, y
Las acentos horizontales son valores de y, son alturas. ¿Qué altura toma mi función cuando el valor de x se va a más infinito o a menos infinito? Va a ser la altura de mi función y entonces es un valor de y. Pues les agradezco mucho su atención. Como quiera vamos a seguir trabajando con los límites al infinito. Estos límites, no sé por qué, pero siempre se acuerdan de la técnica. A lo mejor de ningún otro límite se acuerdan, pero este sí les sale. Y espero que con la práctica a ustedes también se les facilite. Entonces, les agradezco mucho su atención y pues cualquier duda estamos en contacto. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.